vez más familiares. Hola Jocelyn, buenas noches. Espero que te encuentres bien. Un miércoles, vamos media semana. Esperemos que las pilas todavía nos permitan llegar a una semana muy eficiente. Buenas noches, Anthony. Buenas noches, Brandon. ¿Qué tal, Catherine, Yulisa? Buenas noches también. Con toda la actitud. Che, que Eduardo contagias la actitud, Eduardo. Ese es muy bueno. Has tenido un gran, bastante participación. Gracias, Catherine. Has tenido mucha contribución con consultas, con ánimo. Del mismo modo también Jorge. Ok. Bianca, claro que sí, también. No me olvido de Bianca. De hecho que sí a todos ustedes. No obstante, eso sí, eh, no voy a dejar de lado, por ejemplo, Jonathan, Jocelyn, que también se han venido conectando, Yulisa, Catherine, ¿no? Lizardo, claro que sí. Me hace recordar un buen amigo, Lizardo, que tengo. Shelby, Rubén, Oscar, claro que sí. Stephanie y Yesander, Demetrio, que se acaba de unir. Muy bien. Bueno, o sea, por ahí ya vi también personas que ya terminaron el examen. Los felicito. Hola, hola Demetrio, buenas noches. Los felicito. No se olviden, vamos a los que ya han podido revisar el examen en general, quienes puedan tener alguna duda de alguna sesión, quienes puedan tener alguna, no lo sé, inquietud respecto a algún tema de los que hemos tratado. Si no es en esta sesión, de repente en nuestra última sesión del día viernes, podemos conversar un poquito al respecto para poder cerrar, de verdad, estas 2 semanas maravillosas que hemos compartido, estas 2 semanas de sesiones. Ok, Eduardo nos cuenta que él trabaja en el área de seguridad. Ah, vaya, estoy en el turno nocturno, dice Eduardo. He pesado el turno nocturno. Pero sí, o sea, trabajar en una minera creo que de día o de noche es agotador, hay mucho esfuerzo, hay mucha demanda, hay mucho, inclusive el propio hecho de dejar las ciudades es bastante, no solamente agotador, sino demanda mucho esfuerzo, mucha buena actitud. Muy bien, muy bien, colegas. Mientras vamos esperando que se unan de pronto algunas personas más que realizaron ya los exámenes, eh, quiero comentarles, el día de hoy tenemos una sesión hasta las 9:30. Vamos a hacer del mismo modo una pausa entre las 8:45, 8:50. Vamos a empezar en unos minutitos. Y como ya han podido ver en nuestro temario, tenemos el día de hoy la sesión del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, o como otros lo llaman, el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, PASO, PASOMA, PAST. Hay varios nombres del cómo se denomina este plan. Habla un poco la ley al respecto, habla las normas internacionales, hablan la misma cultura organizacional, que de pronto ya de acuerdo a las antigüedades que tenga su empresa, puede que ya tenga un plan anual en general. Y fundamental y estratégico, de hecho, porque, como dice su nombre, define, y yo creo que es, fuera de que legalmente es importante, nos define y nos pone un marco con lo cual nos vamos a medir al cierre del año. ¿Ok? Eso es algo introductorio de esta sesión y es definitivamente clave porque es de pronto el cumplimiento de lo que como supervisores, como asistentes, como jefes puedan cumplir, porque hay funciones intrínsecas a pero también lo que va a medir realmente la organización, entonces toca ser muy transparente en torno a ello. ¿Ok? Antes de ello, esta sesión la vamos a iniciar no abordando directamente el plan anual, sino nos va a ayudar Valeria para compartir un videíto. Valeria, tú me confirmas si estás lista. Es un videíto que nos explica en líneas generales cómo debe ser la estructura de un plan, porque durante la carrera profesional vamos a usar en muchas ocasiones la idea, el concepto de un plan de trabajo, un plan integral, un plan de capacitaciones, casi todo a nivel documentario lo vamos a ver como un plan. Solo como un comentario, Valeria, ya está cargado creo que a partir del minuto 3:17, de pronto si lo vas a arrancar del 0,
Y comentarles también que por un tema de no agotarlos con el video, vamos a reproducirlo un poquito a 1.5x, porque sí es un video un poquito bastante pausado. Me permitió a mí escucharlo en 1.5x para ajustar un poquito el tiempo y luego opinar sobre ello. ¿Ok? Dicho ello, si hay alguna inquietud sobre el video, que no se escucha muy bien, levantan la mano y podemos hacer una pausa. Muy bien, Valeria, gracias por tu ayuda nuevamente y vamos con el arranque de este video. Trabajo. Aprende con Prosem. Con el año llegando a su fin, es común que este término suene en la mayoría de las organizaciones, pues un plan de trabajo es la ayuda para que establezcamos por escrito las tareas y las actividades que haremos durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. En un plan, establecemos un objetivo general y luego definimos qué recursos serán necesarios para asegurar que estén disponibles en el momento de realizar las actividades establecidas. Usualmente los planes de trabajo en una organización son elaborados por departamentos o por procesos, en donde la alta dirección toma como punto de partida su visión estratégica y objetivos anuales para asignar su cumplimiento a cada una de las áreas de la empresa, asegurando que cada proceso o departamento cumpla con su parte. De esta forma, se facilita el trabajo en equipo, se fomenta la comunicación entre áreas y se alcanzan los objetivos en el tiempo previsto. Los planes de trabajo contribuyen a mejorar el desempeño de la empresa, ya que al realizar su medición y seguimiento, es posible identificar el grado de avance y cumplimiento de las proyecciones y las actividades a realizar. Un plan de trabajo se compone de varios elementos, entre los que te podemos mencionar: 1. El objetivo SMART asignado al área correspondiente. 2. Un resumen ejecutivo. 3. Las estrategias y actividades para alcanzar el objetivo general. 4. Recursos a utilizar, financieros, humanos, de tiempo, equipos y otros. 5. Riesgos asociados a la ejecución del plan. 6. Factores de medición del plan. Veamos cada uno de estos elementos a detalle. 1. El objetivo SMART asignado al área correspondiente. Como lo mencionamos anteriormente, este objetivo nace del objetivo general de la alta dirección. Por ejemplo, si en la visión estratégica del año se quiere incrementar el volumen de ingresos, la alta dirección puede asignar una meta general a cada uno de los departamentos involucrados. Para el caso del departamento de ventas, podría ser aumentar las ventas en un 35% con relación al año anterior. O, si un objetivo estratégico es mejorar la comunicación con los clientes, la meta para el departamento de IT podría ser, por ejemplo, mejorar el tiempo de respuesta a los clientes en las plataformas digitales. Dependerá de cada área de trabajo elaborar su objetivo SMART para asegurar que se cumple con la meta dictada por la alta dirección. Por eso es importante que el objetivo incluya las características básicas de ser específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo definido, porque de esa forma tendremos la constancia que podremos alcanzarlo. 2. Un resumen ejecutivo. Cuando se trata de planes de trabajo de un área específico, es importante redactar en una hoja o dos cuál es el contenido principal del mismo y los ítems más relevantes del plan. Esto facilitará la comprensión del lector y servirá de guía para otros líderes de procesos y sobre todo para la alta dirección. Lo que se pretende en esta sección es profundizar básicamente en tres cosas: la meta inicial, el objetivo o resultado que se quiere lograr y cómo se llevará a cabo. Otra idea para presentar este resumen ejecutivo es elaborar una presentación con los puntos más importantes del plan. Cuando sea posible, utilizar gráficos, infografías y otros recursos que sean llamativos y fáciles de comprender. 3. Las estrategias y actividades para alcanzar el objetivo general. Si el objetivo SMART nos traza el camino que debemos seguir, las estrategias son el vehículo que nos conducirá hacia dicho destino. A la hora de establecer las actividades, debemos partir inicialmente del objetivo SMART. En este punto, queremos resaltar que la parte más importante es que las actividades sean realizables o estén dentro de las posibilidades de alcanzarlas. Usualmente, al redactar planes de trabajo, queremos hacer tantas mejoras que a veces se quedan únicamente como buenas intenciones. Al considerar cada uno de los elementos SMART, garantizaremos las actividades adecuadas, que deben ser coherentes y consecutivas, pero sobre todo sencillas de ejecutar. ¿Y cuántas estrategias necesitas redactar? Las que sean necesarias para asegurar que lograrás tus objetivos. Usualmente tienden a ser de 3 a 5, ya que de ello permite suficiente trabajo para un año. Pero como hemos dicho siempre en Prosem, nada está escrito en piedra y todo puede cambiar dependiendo de lo que más le convenga a tu organización. Si quieres más información sobre cómo redactar tus estrategias, te dejamos el enlace a nuestra herramienta que puede apoyarte. 4. Recursos a utilizar. Los recursos hacen referencia a todo lo que utilizaremos para asegurar el cumplimiento de cada una de nuestras actividades. Dicho de otra forma, imagínate que vas a cocinar un pastel y tienes todos los ingredientes listos, pero no tienes horno, batidora, espátulas, por ende no podrás llevar a cabo tu objetivo, aunque tengas todos los insumos. Los recursos son cada uno de esos elementos. Los recursos en una organización pueden ser de 4 tipos. Recursos humanos, cuando se refiere al personal de apoyo en la organización que apoyará a cumplir cada una de las estrategias o actividades. El equipo de apoyo puede ser del mismo departamento, de otro, de la alta dirección o incluso una parte interesada externa a la misma empresa.
Cuando defines esto desde un inicio, sabrás que, para disponer de la ayuda del equipo, deberás informarles con tiempo sobre su participación en el plan para asegurar que el resultado sea el esperado. Recursos de tiempo. El lapso de tiempo asignado a cada actividad. En ProSem nos gusta asignar un tiempo de inicio y finalización a las actividades porque nos brinda un cronograma fijo y nos acerca más a cumplirlo. A la hora de definir los tiempos, te recomendamos que pongas una columna de tiempo estimado y otra de tiempo real. Así, comparas si hubo cambios en las actividades y si fue así, analices por qué te tomó más tiempo una en comparación a la otra. Recursos monetarios o financieros. El dinero siempre es un tema complicado en los planes de trabajo. Usualmente las áreas se quejan que se les asigna poco presupuesto. La solución para esto es cotizar 3 opciones y asignar la de mayor precio. De esa forma se cuenta con un respaldo y la alta dirección, así como las otras áreas de la empresa, están conscientes que se necesitan los recursos para llevar a cabo las metas asignadas. Parecido al recurso de tiempo, en ProSem recomendamos que en el plan de trabajo se maneje un presupuesto o recursos financieros estimados y reales, para que al final de cada actividad puedas comparar la diferencia entre ambos. Recursos de equipo, herramientas o infraestructura. Hay actividades en las que necesitamos, por ejemplo, adquirir un computador nuevo o necesitamos un vehículo que nos transporte de un lado a otro. Podremos requerir un espacio físico adicional, etc. Cada uno de estos componentes es importante detallarlo en el plan de trabajo. Si estos equipos, herramientas o infraestructura requerirán de inversión adicional, cada líder de proceso o responsable del plan deberá considerarlo y sumarlo en los recursos financieros previamente expuestos. 5. Riesgos asociados a la ejecución del plan. Si nuestro objetivo SMART es el camino por donde nos conduciremos y las actividades y estrategias son el vehículo, también es importante considerar que hay riesgos o accidentes que se nos pueden presentar en el camino. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional? Estos riesgos pueden ser inesperados o fuera de nuestro panorama. Puede que ya hayan sucedido anteriormente o que le han sucedido a alguna organización similar a la nuestra. Cuando se elabora un plan de trabajo, se deben considerar los riesgos, porque entre mejor sepas lo que puede llegar a suceder, tendrás un plan de contingencia a aplicar cuando se presenten. Utilizando la alegoría del vehículo, cuando salimos a un paseo largo, nos podemos enfrentar a múltiples posibilidades. Un accidente en el camino, una llanta ponchada, tráfico y otros. Puede pasar o no. Pero si el conductor se prepara con vías alternas, las herramientas para cambiar una llanta, música para relajarse ante el tráfico, podrá llegar a su destino considerando el mismo tiempo o el rango inicial determinado. En nuestras organizaciones sucede parecido. Si nos preparamos con anticipación de los eventos que pueden llegar o no a presentarse, estaremos asegurando que nuestro objetivo SMART sea alcanzado en el tiempo y con los recursos implementados. Además, si contamos con un plan de mitigación de riesgos o plan de contingencia, podremos garantizar el control y manejo de cada una de nuestras actividades y el logro efectivo de los resultados. Si quieres conocer más videos sobre la gestión de riesgos, te dejamos este enlace a nuestra lista de reproducción sobre este tema. 6. Factores de medición del plan. Lo último, pero no lo menos importante, la medición se refiere a los indicadores o KPIs asociados a los objetivos SMART. Los indicadores nos permiten conocer el comportamiento del objetivo a través del tiempo y definir si tenemos que hacer cambios en nuestro plan inicial. Recuerda que un plan cambia y debe cambiar, porque de esta forma se conocerá si las acciones planteadas nos están llevando a alcanzar los resultados esperados. Igualmente, los objetivos nos permitirán dar seguimiento a las actividades y corregir el rumbo o replantear nuevas actividades y recursos a fin de garantizar que el plan se implementará adecuadamente. Para más información sobre los indicadores y cuadros de mando, te dejamos el enlace a este video que puede ayudarte. Estos 6 componentes son indispensables a considerar en tu plan de trabajo para un año específico. Puedes agregar los elementos que consideres conveniente, pero asegúrate que agreguen valor y que no representen una carga adicional para ti y los participantes de tus procesos. Esperamos que este video te sirva para elaborar tu plan. Déjanos saber en los comentarios si tienes preguntas y con mucho gusto te podemos apoyar. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado para tu empresa. Aprende. Muy bien, estamos de vuelta. Ok. No lo sé. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? A mí me pareció importante compartirles este video mientras por ahí de pronto alguien se anima. Alguno de ustedes, colegas. A mí me pareció importante compartirles este video porque de pronto aclara, de hecho aclara, o refuerza o finalmente nos pone un poco en el escenario para aquellos que todavía no hayan hecho sus propios planes, de pronto forman parte de la ejecución, pero todavía no han enfrentado esta o no han cerrado estas brechas, esta experiencia de tener que hacer el plan e inclusive cuando ya está hecho,
la duda de que los planes realmente cumplan la expectativa que uno desea, ¿no? Porque, como les dije en un inicio, yo siento, y eso como un profesional de la seguridad, al igual que ustedes, que un plan anual es exactamente, pues define mucho el trabajo que nosotros tenemos. Buenas noches, Alejandro. Claro que sí, de hecho sí vamos a hablar un poco de indicadores. Igual los invito a que puedan hacer sus consultas sobre estos. Hay varios tipos, de hecho, yo les puedo decir, he podido participar de algunas sesiones con otros colegas docentes en la que solamente se invierten, no lo sé, 4 o 6 horas para tratar específicamente indicadores, cómo darles forma, en realidad desde el origen, desde los objetivos. Les voy a tratar de darles yo toda la experiencia que puedo compartir, siento que me ha sido útil para que en el mejor de los casos ustedes pues lo asimilen, lo apliquen, lo pongan en práctica, la cuestionen y que finalmente pues todos saquemos lo mejor de esta sesión. Claro que sí, Alejandro, lo conversamos eso en un ratito más. Eh, pero, bueno, dicho ello, si no hay algún comentario, si no vuelvo al momento de la revisión de preguntas y vamos respondiendo, ¿ok? Vamos a arrancar con la presentación, colegas. No se olviden que si tenemos alguna duda, si es que en el camino surge alguna duda, levanten la mano, dejen su consulta y igual en cada cierto momento voy a hacer algunas pausas. Ok, entonces, muy bien, colegas, iniciamos nuevamente el curso de supervisor SOMA de este día con el tema del Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, gracias a ITEC 123, el instituto que hoy esto facilita poder tener esta sesión. Muy bien, y empezamos con una pequeña definición de qué básicamente qué cosa es el plan de seguridad, ya habiendo visto el video, de qué representa, qué partes tiene un plan anual, de pronto lo estratégico de estos, y nos dice que básicamente es un documento que sirve para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dicho sistema consiste en una serie de principios, políticas, métodos, mecanismos, procedimientos, prácticas, objetivos, por ahí como lo dijo nuestro compañero, indicadores, una serie de elementos, no tiene un inicio, no necesariamente debe tener un fin, que están todos enlazados para evitar accidentes y enfermedades laborales, ¿ok? Pero no solamente para evitar, podríamos añadir también que para reducir, que para identificar. De hecho, hay una infinidad de verbos que pueden definir al plan anual de seguridad y a sus elementos. ¿Ok? Por tanto, el plan es la forma en cómo se llevan a cabo dichas políticas, métodos y mecanismos. Es decir, va a ser como nuestro documento de consulta, el cual nos debe encaminar siempre con una dirección. Como que yo quiero ser el mejor jugador de fútbol. Ok, tengo una línea que seguir, un plan de actividades, un objetivo, un marco, una referencia en la cual tengo que enfocarme para poder cumplir ello. Y según el aspecto técnico, se debe considerar el plan anual de SCT, debe contener un cuadro donde se identifiquen todas las actividades de la empresa. Importante ello, porque para un plan anual es importante poner el contexto de la organización, de quién es el plan anual, cuál es el periodo del plan anual, si bien el nombre dice debería ser un año, hay algunos que son más estratégicos y alcanzan más tiempo, cuál es el alcance de a qué operaciones, a cuál de las razones sociales, a cuántos trabajadores, a cuáles de los procesos de la organización va a abarcar el plan de seguridad. Y es importante que se identifiquen todas las actividades de la empresa, directas e indirectas, e inclusive aquellas que forman parte de los contratistas. ¿Ok? Definitivamente hay un plan con el que podemos arrancar como una partida inicial, pero al cabo de que nosotros estemos conociendo la cultura de la empresa, vamos a poder aumentar, quitar, complementar con otras necesidades que vayamos viendo en el tiempo. ¿Ok? También se debe poder visualizar la estructura, la metodología de trabajo y el número de áreas y la cantidad de trabajadores, como se los comentaba.
Luego se debe identificar cuáles son las actividades que implican un riesgo o un peligro de accidente. Y acá también me voy a detener para que ustedes se pongan a pensar un segundito, así como hablábamos la sesión del día lunes, de cómo esos riesgos, digamos, de más importancia, aquellos riesgos que tienen un potencial fatal o aquellos riesgos que pueden ser muy severos o que pueden ser muy frecuentes, son el enlace para vincular a un plan de seguridad. ¿Ok? Eso es como a modo de una consulta. ¿De qué sirve identificar esos riesgos más frecuentes o más severos para un plan anual de seguridad? Todos sabemos que el plan anual de seguridad es como una estructura que está a la cabeza y la evaluación de riesgos también forma parte de este plan de seguridad, ¿ok? Pero mi interés es que ustedes piensen, mediten sobre los riesgos más riesgosos, llamémoslo, ¿ok? Y cómo yo puedo inyectar eso para mi plan anual de seguridad, ¿ok? Es válido cualquier tipo de idea, porque no hay una respuesta correcta a esta pregunta, sino más sus opiniones como profesionales en la materia, ¿ok? Muy bien, terminamos esta lámina y vamos a ver ahí los comentarios o las consultas que pueden haber. De hecho, el Plan Anual de Seguridad tiene, por sí, colegas, una base legal, como ya lo hemos venido conversando durante todas las sesiones, está la ley, está la modificatoria de la ley, están distintos reglamentos que nos dicen que tenemos que tener el Plan Anual de Seguridad como un aspecto obligatorio, que nos regula qué aspectos debe contener, que nos dice también que debemos incluir los requisitos legales para el cumplimiento de pronto de uno de los objetivos o puede ser actividades que la organización debe ir realizando en el tiempo, es decir, que la organización se comprometa, además de ponerlo en la política, a cumplir los requisitos legales. Entonces, de acuerdo a la envergadura de la empresa, al tipo de empresa, habrá algunos requisitos que sean más importantes ponerlo muy cercano al plan para poder tener el monitoreo y control de este, pero no obstante, podrán haber eh, dentro del plan de anual de seguridad la revisión del cumplimiento de todos los requisitos legales. O sea, es decir, fuera de que hay requisitos legales para el plan también debe incluir la revisión de los requisitos legales. ¿Ok? Como les digo, eso lo pueden definir como una acción, lo pueden definir como un objetivo, depende mucho de cómo ustedes encuentren a su organización por ejemplo, en este caso, en torno al cumplimiento legal. ¿Ok? Bueno, entre otros, hay algunos otros documentos que se relacionan indirectamente con el plan y que pueden ser también referencias para la estructura de este documento tan importante. Venga, me parece que no escuché ningún comentario, ¿ok? Hasta el momento vamos bien, Marcos. Buenas noches, Marcos. Ok, saludos a Venezuela también, Marcos. Listo, todos vamos bien, todos estamos escuchando, bueno, no solamente atentos, sino espero que se me escuche bien, que no hayan habido interrupciones. Gracias Isabel, Bianca, no se olviden, podemos hacer las consultas. Jocelyn, Anthony, ok, me alegra tenerlos ahí súper conectados, súper eh, metidos con la presentación. Bien, entonces regresamos y en general, vamos de frente, vamos al grano. ¿Qué cosa es el plan anual? Y acá más que poner mucho texto, como les digo, siempre los voy a invitar a que son sesiones en las que ustedes deben participar. Venga, levanten la mano, hagan sus preguntas, hagan sus comentarios, disipen las inquietudes que ustedes tienen, ¿ok? Más de uno estoy seguro que ya ha podido participar de la elaboración, del control, del seguimiento del plan. Además de ver una estructura, yo quiero que ustedes en esta parte, de hecho no corté todo, pero quiero que ustedes se centren en el punto 7 y en el punto 8, solamente como nombres. Planeamiento, implementación, y les doy el número 9, que por un tema de corte de pantalla, por no serlo muy pequeño, no lo incluimos con Valeria. Y el 9 es verificación y seguimiento. ¿A qué les hace sonido? ¿A qué les hace ruido estos elementos? Planeamiento, implementación y verificación.
¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué ciclo se les viene a la mente? Porque a nivel organizacional hay un ciclo que para algunos puede ser conocido que tiene esos elementos. Voy a darles unos segunditos para que me pongan en el chat a qué ciclo creen que hace referencia gran parte de la estructura. Ok, Karen dice al ciclo de Deming. ¿Quién será? ¿Quién es Deming? Ok, Karen, gracias por tu intervención. Isabel también dice Deming. Deming será una palabra en inglés, será una persona, será el nombre como bautizaron este ciclo. Ok, te entendería que todos ya estamos familiarizados, ¿sí? Sí, sí, Marco, ¿tú has escuchado también al ciclo de Deming? ¿Alguien quiere poner, alguien se atreve junto conmigo a poner cuáles son las siglas que caracteriza el ciclo de Deming? Porque si es la respuesta correcta, Karen, Isabel, gracias por su participación. Es el ciclo de Deming, así que tiene una relación los planes anuales con una práctica, con un proceso, con un ejercicio que tiene que guardar relación con el ciclo de Deming. ¿Y se acuerdan cuáles eran? Ok, ok. Ok, por ejemplo, miren, y cómo aprendemos en conjunto. Yo lo conozco como PHVA, ¿ok? Y mi formación siempre he dicho PHVA, ¿ok? Junior también lo conoce como PHVA, pero Alejandro y Jocelyn lo pone como PDCA. Y les voy a pedir igual, Jocelyn, Alejandro, ustedes puedan completar las siglas y en el caso de Junior y Bianca, hagan lo mismo para el PHVA, ¿ok? Solamente para una cuestión de que todos, inclusive yo, podamos tener claro ello, ¿ok? Marcos me dice, no he escuchado el ciclo de Deming. Ok, Eduardo dice planificar, hacer, actuar, controlar. Ah, ok, no lo conocía de esta manera, Eduardo. Mira qué curioso. Ok, Bianca, no dejen de... Ok, Alejandro. Ah, ok. Ah, es que Alejandro un tanto más internacional. Gracias, Alejandro, gracias. Ok, entonces sí, es bastante válido. No dejemos de poner, por favor, Junior, Bianca, ayúdenme ustedes que tuvieron la intervención en poner para todos nuestros compañeros, para todos los colegas, qué significa PHVA. ¿Ok? Gracias, gracias, Alp Coimsac. ¿Cuál es tu nombre, Alp? Alp, no creo que sea. Ok, exacto. Isabel también lo dice Albert. Ok, Albert, gracias, Albert. Muy bien. Entonces, ok, ahí pusieron PHVA es planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Ok? Exacto, Junior, muy bien. Esa es una metodología que funciona en todos los sistemas y en realidad muy similar al FODA, esta metodología sirve inclusive hasta para nosotros mismos. Si ustedes se ponen a pensar, como puso el ejemplo el video, cuando yo quiero elaborar una torta, planifico al pensar cuáles van a ser mis recursos, ¿ok? Luego de planificar, hago, ¿cierto? Hago la masa, la preparo, separo mis ingredientes, los peso, todo lo que tenga que ver con ejecución. Luego verifico porque, perdón, en el hacer lo meto al horno, pero cuando está en el horno voy verificando, ¿no? Que de repente la temperatura no esté muy alta, que no haga que se me esponje o que se me aplane, no lo sé. Y finalmente actúo para una próxima ocasión por si es que me salió más esponjado de lo que quisiera. Entonces, la próxima vez no le echo 10 gramos bueno, se me fue el nombre, cuál es ese ingrediente, pero ya no le echo tanta cantidad de pronto de azúcar, ¿no? ¿Ok? Entonces le echo un poco menos de azúcar porque me salió muy dulce y voy mejorando mi receta. De la misma manera funciona para nuestra práctica personal como para los sistemas de gestión. ¿Ok? Entonces, regresamos. Gracias a todos por sus intervenciones. Gracias, Jocelyn. Un ratito, Eduardo, verificamos todo lo que nos van poniendo en el chat. ¿Ok? Entonces, eso es algo también que es importante tener presente y tenerlo presente en todas las prácticas. ¿Listo? Como una estructura general, colegas, del plan de seguridad, el plan siempre, como lo dijo el video, debe poner el contexto de la organización, el contexto de para qué es este documento, qué cosa es plan de seguridad, qué es lo que buscamos, qué es lo que vamos a encontrar como documento y hacia dónde estamos mirando con esta herramienta de gestión.
Entonces, a veces uno como que no le echa mucho corazoncito cuando habla de la introducción, pero sí es un elemento importante. Yo les cuento, estoy en auditoría en este momento en Arequipa con algunas empresas y algo que como auditor yo me centro es en leer la introducción, porque es hacia dónde me dice que yo voy a apuntar en todo el documento. Porque si en la introducción yo digo que hablo de auditorías o hablo de un seguimiento, espero encontrar un programa de auditorías. Si yo hablo de que se va a verificar, espero encontrar un programa de inspección. Entonces tiene que ser coherente la introducción con lo que yo voy a colocar. ¿Ok? El objetivo definitivamente es hacia dónde queremos llegar. Más adelante hay un pequeño videíto referente a los objetivos SMART. También los invito a que si saben qué significa SMART, de hecho este sí son siglas en inglés, eh, de una mecánica, de una metodología para poder elaborar un objetivo de una manera muy eficiente. ¿Ok? Algunos optan por poner un objetivo general y algunos objetivos específicos. Finalmente tenemos que tener un objetivo, ¿ok? Seguimos con el alcance del servicio, un poco el alcance del plan, el qué es lo que hace la empresa, cuáles los límites de este plan anual de seguridad. Puede ser de una empresa que tiene muchas sedes, pero el plan solamente aplica para la sede de Lima, ¿ok? Eso lo dice dentro del alcance, si es para los trabajadores de la empresa y o contratistas y visitantes, no solamente es para proveedores, ese es el motivo de colocar un alcance. Luego tenemos misión y visión, ¿ok? Que es un poco la generalidad de conocer un tanto a la entidad, a la organización. Seguimos con las políticas, como les decíamos en sesiones anteriores. La política de pronto es uno de los documentos más importantes en estructura documentaria porque es, y ahora les voy a explicar cuando hablemos de KPI, de objetivos, la política normalmente tiene unos componentes, ¿no? De pronto la política, por ejemplo, dice la recomendada por ISO habla de que las organizaciones deben cumplir los requisitos legales y los requisitos del cliente en materia de seguridad, en materia ambiental, en materia de calidad. Entonces, esa acción de la política tiene que desmembrarse en los objetivos del programa, ¿ok? En los objetivos del área, que también guardan relación y puede ser directamente relacionado con los objetivos del plan, si así lo queremos dentro de nuestra empresa. ¿Ok? Un poco los objetivos del servicio, que tiene que ver por si es que la empresa brinda servicio, brinda producción, cómo es el contexto un tanto más detallado de la organización. Y luego entramos a lo que hemos venido hablando del ciclo de Deming, que tiene las etapas de planeamiento, la etapa de implementación, o la ejecución como tal, el hacer. Luego tenemos la verificación de estos y el proceso de actuar al final, o a veces unos los enlazan, las dos últimas siglas, para una verificación y acción de miras hacia el próximo año. ¿Ok? O de miras inclusive para el mismo año si es que es un cambio importante. En general, ¿qué cosa más tiene, por ejemplo, la etapa de operación? Tiene, como sabemos, dentro del planeamiento y como nos dijo el video, la necesidad de tener la identificación de recursos. Y esto es muy abierto, esto es es algo sugerido, pero depende de nosotros si estamos en la capacidad de poder determinar la cantidad de recursos financieros, si es que la organización pide que el área tenga una estructura de costos, de presupuesto, ponemos los recursos financieros, si no ponemos recursos tecnológicos, recursos de personas, los recursos tales como materiales, equipos, herramientas, instrumentos en general, ¿ok? Dentro de la parte de planeamiento, recuerden que tenemos la gestión de riesgos, porque la gestión de riesgo en un primer momento se hace de pronto antes de empezar convenientemente la operación. Entonces, hay una parte que es muy de gabinete, muy basado en la experiencia. Entonces, eso tiene que estar relacionado también con la parte, y está relacionado con la parte de planeamiento de actividades. Algo que, por ejemplo, en este plan no figura es el mapa de procesos, ¿ok? Recuerden que en un momento dado del video y también del texto que revisamos, hablábamos también de que tenemos que conocer las actividades. Y para mí, a pesar de que no esté en el ejemplo, para mí es fundamental que un mapa de procesos
sea elaborado por todos los miembros de las empresas. Es más, cuando yo he podido hacer talleres de elaboración de planes anual, yo recomiendo que los grupos, por ejemplo, dentro de una organización, se compongan por todos los elementos, no sea una tarea solo de seguridad, sino sea de todos los elementos. Se junte una persona del área de operaciones, uno de mantenimiento, uno de seguridad, uno de administración, y hagan su mapa de procesos, que hagan cómo es que se da el proceso del servicio, de la fabricación del producto, cómo interactuamos las áreas de soporte y nuestros procesos con el bien y la línea de negocio de la organización. Porque de pronto yo puedo tener concepción de lo que hago como proceso, pero no de lo que hace exactamente el área de mantenimiento, por ejemplo. Yo puedo decir, no sé, mantenimiento de equipos, mantenimiento preventivo, correctivo, inspección, limpieza, cambio de componentes, pero por ahí uno me dice y me saca un procedimiento o una actividad o un proceso que tiene que ver mucho con la calibración de equipos o de instrumentos. Y eso es algo que de repente, porque yo no formo parte de esa unidad funcional, no lo identifico o lo tengo presente. Entonces, por eso es importante considerar el mapa de procesos que luego abre a la posibilidad, de hecho, yo lo relaciono también directamente con el IPRC. ¿Qué otros aspectos a nivel de planeamiento? Los requisitos legales, el comité de seguridad, cómo está estructurado el organigrama de la empresa, cuáles son las expectativas, los resultados del año anterior, en general, lo que nosotros necesitemos como una etapa de planeamiento para lo que va a venir en el resto del plan. Yo podría decir, colegas, que esta parte es un poco más documentaria, es un poco más en la que nosotros enlazamos al plan anual los procedimientos, otros planes, otros programas. Por ejemplo, acá también podemos colocar eh, perdónenme, la lista de nuestros requisitos legales, porque son parte de, que figura, pero colocar el anexo que corresponde a estos requisitos legales. En general, es importante que ustedes también traten de acostumbrarse, si es que ya lo tienen bien, vayan perfeccionando esa práctica, de vincular al plan otros procedimientos, formatos, programas, instructivos, lo que tengan en la estructura documentaria del sistema de gestión de la empresa. Por ejemplo, cuando hablamos de gestión de riesgos, es importante decir que nosotros un pequeño resumen de cómo se identifican, evalúan los riesgos en la organización, pero que se anexe y se diga, el anexo número 10 contiene el IPRC línea base, el anexo 10.1 contiene el IPRC continuo, el anexo 10.2 o están por áreas, ¿ok? O por puestos de trabajo, como mi organización lo tenga, pero lo importante es enlazar a estos elementos que ya forman parte de nuestro sistema, ¿ok? Muy bien, no lo sé si hasta el momento, voy a regresar un momento a nuestro chat, si es que surgió alguna consulta, ¿ok? Si no, para poder continuar, nos quedamos en el PHVA, el ciclo, sí, Eduardo, listo, así es, por ello, en homenaje, en conmemoración, se mantuvo el nombre al ciclo Deming, ¿ok? Creo que todos los comentarios estaban un poco en torno al ciclo de Deming, en lo que nos habíamos quedado hace un momento, ¿ok? Sírvanse, vamos a hacer también como parte de la interacción de esta sesión, que ustedes puedan colocar otros elementos que considerarían, que han considerado colocar dentro de la etapa de... Ok, sírvanse ustedes, si alguien tiene algún comentario más sobre el planeamiento, pueden colocarlo. Perdón, creo que perdí conexión un momentito. Sí, creo que me parece que fue ello. Listo, les decía, no sé si se me llegó a escuchar, les decía que puedan colocar en el chat qué elementos o qué componentes del sistema de gestión ustedes considerarían, además, dentro de la etapa de planeamiento, ¿ok? Dentro del punto 7. ¿Ok? En el punto 8 vemos ya una estructura un poco más larga,
¿ok? Más cantidad de elementos. Y, por ejemplo, dentro de la implementación ya es un poco el qué cosa vamos a hacer, ¿ok? Y eso guarda relación con los objetivos, que de por sí tiene una matriz un tanto también robusta. Se puede abrir un anexo solamente de objetivos, pero en esta parte de implementación yo siempre sugiero que sea coherente con lo que nuestro objetivo dice. Si nuestro objetivo dice que nosotros vamos a, por ejemplo, cumplir con un programa de capacitaciones, si nosotros, perdón, vamos a ponerlo un poco más interesante, si vamos a cumplir con un programa de entrenamiento, de competencias, de capacitaciones, ¿ok? Y además de ejecutarlo, vamos a verificar la idea del plan, es que el, el 8.1 diga cómo se va a ejecutar ello. De pronto hay un procedimiento de capacitación que hay que citar del sistema de gestión. Ok, no profundizo, pero sí digo que para el tema de capacitación yo debo acudir a este otro documento que es el procedimiento tal, no lo sé, SCT-01. Listo, que ahí dice cómo voy a llevar la metodología de capacitación. Importante también vincular el propio programa, que es lo que nos interesa ver como una herramienta de consulta central. ¿Cómo es que yo voy a dar el programa? ¿Qué otros elementos? ¿Cómo los voy a ejecutar? ¿El dónde lo voy a ejecutar? ¿La frecuencia? La selección de los temas que son propiamente parte del programa y mencionarlo como un documento central porque es como vuelvo y repito, es lo que nos va a guiar durante el año. Entonces, todo lo que yo quiero cumplir como objetivo tiene que estar dentro de este plan. ¿Listo? Un segundo punto, por ejemplo, acá consideran comunicaciones, de pronto hay una debilidad de la organización a razón de comunicaciones, por ejemplo, las inspecciones puede ser parte de las actividades frecuentes de la organización, la necesidad de los EPP, los trabajos de alto riesgo, los procedimientos, la estructura de salud ocupacional, las observaciones de trabajo, definitivamente la parte de respuesta a emergencia y simulacros, todo lo que nosotros podamos necesitar perdón, lo que vamos a hacer durante el año, ¿ok? Y vuelvo, como les comenté hace un momento, lo importante es que estas actividades se alineen con las actividades de los objetivos, ¿ok? Quédense por favor con esa idea bastante grabada, ¿vale? Venga, volvemos, vamos bien entonces, creo que sí se me está escuchando, sí se me escuchó bien, podrían confirmarme, Eduardo, de pronto Junior, Anthony, Jocelyn, ok, ok, gracias, gracias, listo, gracias colegas, gracias, me preocupó un poquito la conexión, Verificación. muy, Por rato, creo que se entrecorta, profesor. ¿sí? ¿Todos de acuerdo con que se me entrecorta? Sí, todo bien, me dice. Vamos a bajarle un ratito, voy a dejar de compartir la cámara, no por ello me voy a desconectar, pero pronto para que aquellos que puedan tener un poco la red quizás con dificultad o yo mismo puedan escuchar la sesión con claridad, ¿ok? Y volvemos en un ratito con la cámara. Listo. ¿Qué sigue después del plan? Perdón, y acá venía discúlpenme, me olvidé del siguiente punto. Después de que nosotros listamos o consideramos cuáles van a ser aquellas actividades o los sustentos para el cumplimiento de nuestros objetivos en la etapa de implementación y operación, o sencillamente implementación, viene la parte de la verificación. No se olviden del ciclo de Deming, que eso marca mucho. ¿Cómo verifico? ¿Ok? Y hay muchas herramientas para verificar. ¿Ok? Mucho depende del contexto, ¿vale? Por ejemplo, puede haber inspección de las inspecciones. ¿Cómo es eso, César? Me dirán, de repente alguno lo confundí. Llamémosle un proceso de verificación de la calidad de las inspecciones, de las capacitaciones. Llamemos por ejemplo, un proceso de verificación de que se estén haciendo bien los PETAR, de que se estén haciendo bien los ATS, de que la rotación de los EPPs puedan tener la frecuencia deseada. Entonces, en esta etapa, nosotros podemos alinear todas las etapas, o todos los pasos para poder hacer una verificación de los componentes de la implementación. ¿Ok? Algunos dicen,
La verificación es sinónimo de auditorías, ¿ok? De pronto es lo más tradicional, ¿listo? Pero cualquier proceso de verificación, y déjenme decirles que esto de verificación, cuando yo empecé en la carrera de seguridad, de hecho se hablaba solamente, como les digo, de auditorías, en su mayoría, auditorías internas o auditorías externas o auditorías de homologación, ¿listo? Pero hoy por hoy, inclusive las tendencias de seguridad como buenas prácticas, nos piden no colocar, sino contemplar dentro de nuestro programa los procesos de verificación de la etapa de implementación como lo manda el ciclo de Deming. Entonces, vamos con un ejemplo. Nosotros tenemos un objetivo que es cumplir un programa de capacitaciones para cerrar brechas de conocimientos, ¿ok? Ese es mi objetivo. Eh, ¿Cuál es mi etapa de planeamiento? No lo sé. De pronto, identifiqué, como les dije, que a partir de una evaluación, de un cuestionario, de un levantamiento de información, no lo sé, de una lluvia de ideas de los trabajadores, ellos describen que tienen una necesidad de entrenamiento en manejo de extintores, ¿vale? Esa es mi etapa de planeamiento, o sea, acudo a ellos como consulta para que me digan cuáles son las necesidades de entrenamiento y capacitación, ¿ok? Pasé por mi etapa de planeamiento. ¿Cómo voy en mi implementación? Digo, ok, durante el año yo voy a establecer el entrenamiento de manejo de extintores, creo que era el ejemplo, para que se ejecute en el mes de marzo. Listo. Preparo mi material, preparo mi evaluación, preparo, no lo sé si mi taller práctico, mi taller teórico, mi entrenamiento práctico, preparo inclusive, podríamos decir, hasta el simulacro de manejo de extintores, y luego viene la etapa de verificación. César, ¿y cómo hago la verificación? Por ejemplo, eh, que después de un periodo de tiempo, normalmente esto cae en los auditores, en los inspectores, en los supervisores de seguridad, que se valide que el conocimiento haya sido adquirido. ¿Y cómo hago eso, César? Normalmente yo tomo primero el principio de muestras, ¿ok? Selección de muestras aleatorias. Un buen número como proporción para tener para considerar que es confiable, de pronto es un 20%, por ejemplo, ¿ok? Es decir, que si yo capacité a 100 personas, debería verificar la eficacia de la capacitación en 20 personas. Venga, después de que selecciono de manera aleatoria esas 20 personas, ¿cómo documento la verificación? Ok, son preguntas, pero ya no preguntas a nivel de examen, sino son preguntas que yo como supervisor de seguridad o como responsable de esta etapa de verificación voy a acudir a Eduardo, voy a acudir a Bianca y le preguntaré, Bianca, ¿qué te pareció o qué es lo que tú me puedes decir del manejo de extintores? Y ya hay como un escenario de respuestas deseadas, de ámbitos que condicionen un poco el entrenamiento. Normalmente suele ser el mismo entrenador del curso en este ejemplo, ¿no? Entonces, como él conoce el curso, dice, ah, correcto, Bianca y Eduardo me dijeron tal definición y me parece de acuerdo, pero es más en una práctica de conversación, no necesariamente de examen, que tampoco lo limita, eso depende mucho de la organización. ¿Qué más verifico? Verifico cómo usa el extintor, cómo lo inspecciona, de repente de una manera práctica y bajo mi criterio objetivo coloco una calificación. De pronto él, por ejemplo, para la inspección de elementos del extintor, tiene que inspeccionar 7 elementos, supongamos, ¿ok? E inspecciona 3. Entonces podría decir que está como que a la mitad del... em, del criterio evaluado, del criterio a verificar en esa evaluación, y podría calificar con un 50%. Entonces, hago una tabla de ponderación que diga cuánto me suma cada puntaje, cada porcentaje, y me termina arrojando un resultado total. No lo sé, y en mi etapa de procedimiento de capacitación, yo determino además que la muestra es el 20% y que considero eficaz la capacitación si todas las personas responden a la verificación con un 80% o más. ¿Ok? Ese tipo de prácticas son las que hoy por hoy se desean tener dentro de los procesos de verificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como último punto, antes de regresar nuevamente al chat,
Entonces tenemos esta verificación, como les dije, auditorías del ministerio, auditorías internas, externas, de la ISO, de homologaciones, mis propias prácticas y procesos de auditoría, mi revisión de requisitos legales en general, todo lo que conlleva las etapas de verificación. Y como último, ¿qué nos está faltando? ¿Ok? Volvamos a repasar, PHVA, planear, verificar, hacer, ¿ok? Y finalmente, ¿qué va? ¿Qué va? Quiero verlos en el chat. ¿Qué es lo que va al final? Creo que se me fue la señal, creo que no. El último, el significado del A, actuar. ¿Correcto? Claro. Actuar, gracias Eduardo. Listo, ahí los tengo listos. Sí, sí, ahora sí vamos a hacerlo mucho más interactivo porque tienen que estar pues ahí súper, súper atentos. Ok, entonces actuar. ¿Y cómo es esto de actuar? No es necesariamente algo de actuar, como lo dice el verbo, sino de actuar de miras a la mejora para el próximo año, para el siguiente trimestre, para el siguiente semestre. Es decir, yo, de acuerdo a los resultados que he tenido en los procesos de verificación, de acuerdo al cumplimiento de mis objetivos, de acuerdo a mi capacidad para cumplir con lo que yo he dicho que voy a hacer en la etapa de implementación, defino si es que se va a modificar, se va a hacer más ajustado, debe variar o de pronto, por ejemplo, yo les cuento que en mi actual empleo, nuestro gerente tiene un cambio de gerente regional de toda Latinoamérica, que él ha dicho, ¿saben qué? Este plan tiene muchas cosas que en realidad son más actividades del puesto que algo estratégico y hemos pasado de tener como 70 acciones a tener más que 20. Entonces, esa es la etapa de la actuación, ese es el ciclo con el que cierra Deming y te dice, quédate con lo que te nutre para que lo mejores, lo perfecciones y en lo que ya estás bien, simplemente sácalo y vuélvelo una función constante de tu organización. No necesariamente nos dice sácalo del plan, pero sí el principio de que año a año, trimestre a trimestre, de acuerdo a cómo va, a cómo midamos los objetivos, uno establezca si es que corresponde mantenerlo del próximo plan, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a dejar un momento de presentar, fuera de que nos vamos a tomar 5 minutitos para hacer un estiramiento, un pequeño break, puedan tomar un vasito de agua, y en lo que reviso, si todo bien, dice César, ok, Junior, actuar, 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 para poder mejorar, de acuerdo. Todos bien, la finalidad es la mejora continua, exacto. La finalidad es la mejora continua, de hecho, Eduardo, y es lo que busca el ciclo de Deming. Ok, entonces, dense cuenta, hemos visto un poco plan, cómo se establece cualquier tipo de plan. De pronto en algún momento les tocará hacer solo un plan de capacitaciones más profundo. Hemos visto cómo participa el ciclo de Deming en estos planes y hemos visto una estructura general de lo que contempla un plan con algunas cosas que he podido aportarles. ¿Ok? Hagamos una pausa, colegas, si es que no hay ninguna duda o consulta, si no la pueden ir escribiendo también en el chat para poder responderla. ¿Ok? Si no hay ninguna, vamos a hacer una pausa, 9 en punto, volvemos con la etapa final de esta sesión. ¿De acuerdo? Cierto, ¿no? ¿Está bien 9? ¿Todos bien? ¿Todos de acuerdo con que sea las 9? De acuerdo. Ok, Marco, listo. Marco es el único que está de acuerdo. Muy bien, Anthony, gracias. Listo. Volvemos 9 de la noche entonces, colegas.
muy bien, colegas. A ver, espero que hayan podido todos hacer un estiramiento, una pequeña pausa activa, tomarse un vasito con agua y volvamos rápidamente para el cierre de nuestra sesión del día de hoy. ¿Ok? Veo que no tenemos ninguna duda. No sé, ya les he dicho, yo creo que la última sesión me voy a dedicar a preguntarles porque no me preguntan. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que sigue César después de tener el documento? Después de yo tener el plan, ¿ok? Usualmente, y de hecho yo digo que sirve mucho, también es un requisito tener el programa, ¿ok? Normalmente el plan es la parte documentaria y el programa es la parte, el elemento con el que yo voy a hacer el seguimiento a dicho plan, ¿ok? Y acá hay algo importante, no pude encontrar la imagen precisa para enlazar el siguiente mensaje, ¿ok? Vamos a ponernos en contexto. Se encuentra la política, ¿ok? Sí se me escucha, ¿cierto? ¿Pueden confirmarme, por favor? ¿Dedo arriba? Ok, listo, de acuerdo. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Tenemos la política y la política nos dice que tiene una cantidad de compromisos, ¿ok? Esos compromisos, y esa es la importancia de la política que a veces como auditor yo no he visto en algunos planes, es que esos compromisos es la apertura para, las, para los objetivos estratégicos de la organización. Digo de la organización y no digo de seguridad, porque todos se comprometen para esta política. Entonces, si yo digo, por ejemplo, mmm, no lo sé, cumplir requisitos legales, esto involucra todas las áreas de una manera estratégica, ¿ok? Para ello, se deben elaborar objetivos convenientemente de carácter estratégico. Algunos sí serán solamente de seguridad y otros pueden tener la contribución y participación, involucramiento de otras áreas, ¿ok? Fuera de estos, normalmente nosotros vamos a tener una serie, llamémosles como que de objetivos de segundo nivel, que deberían ser los objetivos de nuestro plan. Ya después de haber revisado los objetivos estratégicos para el cumplimiento de los compromisos de la política, esos objetivos convenientemente, bajo una recomendación, les digo que deberían ser los objetivos del plan. Entonces, ¿cómo viene el programa, César? Ok, lo que ustedes están viendo en pantalla es el programa para el cumplimiento de uno de los objetivos, ¿ok? Uno de los objetivos del plan, ¿listo? ¿Cómo así? Lo que pasa es que cuando hablamos de objetivo, recuerden, vamos a hablar de acuerdo a la semántica del objetivo SMART, que básicamente es que nos dice que los objetivos deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser realistas y finalmente deben tener un tiempo y duración limitado. Pero eso yo no lo puedo terminar de materializar, de volverlo como algo ejecutable. No lo puedo terminar eh, fuera de que es lo que quiero hacer, no tengo el cómo hacerlo. Por eso es que se crea una lista de actividades para decir cómo yo voy a cumplir aquel objetivo. Entonces, en realidad, lo que yo mido a detalle es la lista de actividades para poder cumplir los objetivos de mi plan y que los objetivos de mi plan contribuyan, yo como encargado del área de seguridad, ustedes de esta área, contribuyen con el cumplimiento de los objetivos estratégicos que son parte de los compromisos de las políticas, ¿ok? Por eso que cuando hay una política integrada, de pronto los planes pasan a ser planes anuales de seguridad a planes de seguridad y medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Ok, en el ejemplo nosotros tenemos una lista de actividades para el cumplimiento de algún objetivo en particular, un periodo de las fechas en las que, o meses, o semanas, o días, eso lo definen ustedes, de cómo programo y cómo ejecuto, un total de actividades y normalmente la proporción, es decir, en este caso 0 entre 11, es mi porcentaje de avance y de cumplimiento. ¿Cuál es la frecuencia de mi revisión de carácter mensual? ¿Quién es el responsable? ¿Y qué otras consideraciones debo tener? No hay una estructura mínima definida, eso es una estructura sugerida, les voy a mostrar otra más, pero algo que ningún plan debe dejar de fallar, como ustedes saben y como lo pide la ISO,
deben documentar. Es decir, si en algún momento nosotros vamos a decir que cumplimos con la capacitación de radiación solar del mes de marzo, es fundamental que nosotros tengamos la evidencia archivada de esta actividad, porque ustedes saben que el Excel sencillamente coloco 1 y mi número cambió. Importante que se tenga siempre las evidencias de esta actividad, ¿ok? Si hay programas que a más detalle nos dicen el cómo voy a medir, porque de pronto nosotros estamos viendo 1, pero ¿qué cosa es 1? 1 es haber efectuado una vez la capacitación, 1 es haber alcanzado el 50% de público objetivo, 1 es haber alcanzado el 80%, el 100% o el 100% evaluado. ¿Qué cosa representa ese 1? Eso también tenemos que tenerlo claro en la etapa de planeamiento de nuestro plan, ¿ok? No solamente es porque, ok, dice capacitación de radiación solar, ok, arma la presentación y envíala por WhatsApp, ok, ya puedo colocar mi 1. Si es que ese es el fondo de nuestro plan y lo hemos definido de esa manera, ok, es totalmente válido. Eso lo define la organización. Pero si nuestra actividad tiene inclusive hasta el nivel de verificación, pues yo tengo que tener todos los sustentos. Algunos optan por simplificar el asunto y decir capacitación de radiación solar, y otros optan por decir preparación del material, difusión del material, evaluación del material, verificación del material, publicación del material, no lo sé. Eso también es de acuerdo a cómo ustedes quieran organizar dentro de su programa anual, ¿ok? Muy bien, yendo un poco a la consulta que nos habían hecho hace un momento, nosotros tenemos algunos tipos de indicadores, ¿listo? En general los indicadores básicamente es una proporción entre un valor ejecutado y un valor programado. Es decir, yo me programo hacer una actividad 12 veces en el año, cuántas veces las he ejecutado, digamos, mes a mes, y cuántas sí he cumplido y cuántas no. No lo sé, cumplí 10 de 12, ok, voy en determinado porcentaje. ¿Por qué el por 100? Solamente por aclarar, es porque lo vamos a volver a un dato porcentual, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa más tenemos? Por ejemplo, algo que debemos también tratar de implementar, es que recuerden que la seguridad es una gestión orientada hacia la prevención. Algo que siempre vamos a ver nosotros, por ejemplo, como parte del plan de seguridad, son los indicadores de accidentabilidad, ¿ok? O por el contrario, que suelen ser indicadores reactivos, u otros que son proactivos, más de iniciativa. Por ejemplo, puede ser en este año 2023 para mí algo proactivo, porque no se hizo antes las reuniones de salud ocupacional. Yo digo que voy a tener reuniones cada 3 meses en relación a mi programa y voy cumpliendo, ¿ok? Para eso también me he tenido que establecer una meta. Este objetivo, esta actividad, la voy a cumplir a un 80%. También en la etapa de planeamiento, de planeación, es importante que ese target, ese objetivo de cada actividad, lo establezcan de una manera, como dice el principio SMART, alcanzable. No se dejen guiar porque es bonito que se vea que mi intención, y saco pecho, es llegar al 100%. Y a la hora de la hora estoy en aprietos. Cuando es una empresa que no me facilita a los trabajadores para capacitarlos, cuando está en progreso su cultura de seguridad, entonces, o cuando es una actividad totalmente nueva. No seamos, no nos pongamos la soga al cuello con ello, porque deja de ser un objetivo de cumplimiento y pasa a ser un objetivo de cumplo y miento, ¿ok? Esa palabra por separado. Entonces, por ejemplo, bueno, retomando la lámina, tenemos otra capacitación, otro indicador proactivo que, por ejemplo, puede ser un número de capacitaciones realizadas en relación a una capacitación programada. Normalmente, como yo les digo, siempre se maneja ese principio, cuánto es lo que voy a hacer y cuánto es lo que hice, ¿ok? Algo que tiene que ver con lo reactivo, ¿ok? Por ejemplo, los indicadores, se guarda mucho el fondo de la actividad. Si lo que busca es prevenir, puedo decir que es un indicador proactivo. Si lo que me busca es medir después de que ya ocurrió, vendría a ser un indicador reactivo.
¿Listo? Por ejemplo, accidentes, incidentes, no conformidades, en general eventos, hallazgos de una inspección, lo que puede venir después, número de observaciones de gerencia, número de exámenes médicos rechazados, no lo sé, hay infinidad, pero ocurre después. No me sirve para medir a nivel preventivo, sino me sirve para corregir aquello que necesito cambiar en mi empresa, ¿ok? Pero sí es importante medirlo porque la idea es que esto siempre se aproxime al cero. Dense cuenta que hay una inversión. El indicador reactivo busca que yo me aproxime al cero, es decir, cero observaciones, cero casos, cero eventos. Mientras tanto, el indicador preventivo busca que yo llegue al 100, al 1, es decir, capacitaciones ejecutadas, sensibilizaciones, entrenamientos, simulacros, todo lo que pueda ser de carácter preventivo. De acuerdo, y yo les dejo esa tarea, miren sus tipos de indicadores y pregúntense si su organización y su plan contribuyen a tener cultura preventiva o cultura reactiva, ¿ok? Me parece que por el tiempo, sí. Si estamos con tiempo, regresamos. Si no saben que lo van a poder visualizar, este pequeño videíto, son unos 5 minutos, me parece, relacionados a los objetivos SMART, pero en general es un poco el cuáles deberían ser los pilares que yo debo mantener, la explicación de cómo establecer un objetivo SMART, ¿ok? Y esta es la segunda forma. Antes de ingresar, voy a un rato dejar de compartir. Ok, gracias por las preguntas, no las estaba escuchando. Listo. Lucero me preguntaba, ¿ese es el cronograma? Sí, sí, correcto. Sí, Lucero. Profesor, ¿cómo se puede cumplir con las capacitaciones del plan anual de SST si el personal labora de manera rotativa y la demanda es muy voluble? La demanda, es decir, la rotación de personal, pues definitivamente eso es algo complicado. Yo diría, ponte un objetivo en base al resultado del año anterior, eh, y recuerda que tienes la metodología de capacitación, la define la organización, si es presencial, virtual, si entregan el material, si es que finalmente las ejecutan en un auditorio, no lo sé, ¿ok? Eso lo definen ustedes. Pero ¿qué estrategias tienen? La mejor estrategia que ustedes siempre van a tener es que todo ese tablero de entre programa y cronograma, ese conjunto que hemos visto, se presente con números de cumplimiento a mi gerencia, a mis áreas contribuyentes. Ok, de tus trabajadores a capacitar, yo estoy 50% y mira, ya van 10 meses del año. Entonces, no vamos a llegar al objetivo y por eso las reuniones de seguimiento deberían ser mensuales como de manera ideal. ¿Ok? Y Alejandro nos pregunta, ¿puede explicar un poco más sobre los indicadores de accidentabilidad? Claro que sí, Alejandro, ¿ok? Voy a volver un ratito a esto de la prevalencia. Me ayudaría que me digas, Alejandro, cuál es la parte de los objetivos de accidentabilidad. De hecho, hay varios, pero voy a repasar tu pregunta. Accidentabilidad, ok. Si hablamos de acuerdo a la ley, el índice de accidentabilidad, ¿ok? O la tasa de accidentabilidad, de por sí ya tiene una fórmula, ¿ok? Eh, es el indicador de frecuencia por el indicador de severidad entre 1000 es una tasa. Ahí no se vuelve un porcentaje. Ese es el único indicador que por requisito legal se vuelve una tasa. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el número me sale como decimal, se denomina tasa. Es decir, si yo le borro el 100 a esto, tengo una tasa de prevalencia, pero si yo le pongo en porcentaje, tengo un índice de prevalencia. Es un poco el cómo se presenta el resultado, ¿ok? Ese es el índice de accidentabilidad, es una relación entre la frecuencia y la severidad de los eventos que yo he podido tener en relación a un total de horas. Como digo, ya está establecido en la ley este indicador. ¿Qué más le puedo decir, Alejandro? El indicador de frecuencia es un total de los eventos registrables, normalmente que traen consigo lesiones, de acuerdo a la normativa, o a la ISO, multiplicas por 200.000 horas o por 1 millón de horas que también tienen un trasfondo
del total de horas que una organización puede acumular durante un año, si la organización es de 100 o de 500 empleados, y lo divides entre tu total de horas hombre trabajadas. Entonces, es como que la interpretación de cuántos eventos tienes en tu, mejor dicho, de cuánto es tu tasa en relación a un comparativo de 200,000 o 1,000,000 de horas hombre trabajadas. Mucho depende de la envergadura de la empresa para poder yo colocar ese número. Si yo acumulo 1,500 horas hombre al mes, no me resulta muy práctico medirme en base a un objetivo de 1,000,000 porque me voy a tardar más de un año. Entonces, la idea es ponernos en base a lo que yo puedo alcanzar en el año. ¿Ok? Eso es un poquito de accidentabilidad, Alejandro. ¿Ok? Igual sigue un poquito para precisar. Ponme la preguntita para los minutos finales poder aclarar esta duda. Bien, yo les decía que de fondo, hace un momento, parte del plan anual de seguridad es cómo nosotros vamos midiendo el cumplimiento de los objetivos y de las actividades. Yo les voy, por ejemplo, les he puesto esta estructura que es algo distinta en relación a, en primer lugar, establecer el objetivo de seguridad, ¿ok? Del primer objetivo, ¿ok? Es decir, del objetivo número 6, para que se interprete mejor, la actividad de este objetivo es mejorar el sistema de gestión, ¿ok? Bajo algún lineamiento, la organización determinó que hay necesidad de mejorar el sistema de gestión para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los colaboradores, algo que se alinea también, como les dije, con el objetivo estratégico y con la política, ¿ok? Y la actividad, la primera actividad de este objetivo es un seguimiento a las no conformidades, ¿ok? La fórmula del indicador son las no conformidades cerradas en relación al total de conformidades registradas. ¿Listo? ¿Cuál es la frecuencia? Esto yo lo voy a medir de manera anual. Es decir, a mí yo me permito hacer una tasa, perdón, un seguimiento particular por la acción. Digo cuándo lo voy a hacer, en este caso en un Excel, en una tabla de Excel. Digo cuántas no cerradas hay, el total de registradas. Bueno, acá boté error porque no hay datos en la tabla, pero nos bota un porcentaje. El resultado, que viene a ser el mismo valor, en este caso, de conformidades, mi meta y mis acciones de mejora de mira hacia el siguiente año. Como yo hago un seguimiento constante, bueno, este sí es una sola actividad y una sola medición, pero hay otras que van a poder tener en mes, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, todos los meses, hay 12 mediciones, o solamente trimestral o de pronto semestral. Entonces, después de mi revisión, para no esperar el fin de año, ¿por qué me sirve a mí este modelo? Porque después de mi revisión, yo voy recogiendo mis apreciaciones y la de mi grupo involucrado en el trabajo, en la revisión de objetivos, qué acciones se sugieren para cumplir esto, ¿ok? Y eso me va a servir también para mi proceso de determinación del próximo año. Y finalmente, como una información general, ¿quién es el responsable? ¿Ok? Esa es otra manera en la que podemos darle seguimiento a las actividades sumado al gráfico que se puede tener. ¿Ok? En general, ¿ok? Como dice, de acuerdo a la ley, existe una responsabilidad, esto ya es un poco más de teoría, lo hemos conversado, que hay una obligatoriedad de cumplir los planes anuales de la empresa, ¿ok? Según la ley 29783, y como un ejercicio, como un ejemplo, existen algunos requisitos que tienen que formar parte de otros componentes del plan, como en este caso, las 4 capacitaciones del año, ¿ok? Muy bien, ahora sí me tomo, yo sí creo que los correspondientes 10 minutos, porque si ustedes no nos preguntan, o si ustedes no me preguntan, empezaré yo a preguntar de lo que hemos aprendido de esta sesión. ¿Listo? Alejandro, en primer lugar, cuéntame si lo que te comenté sobre accidentabilidad está bien, era un poco la pregunta a la que buscabas. Del mismo modo, Junior, por favor. Ok, Alejandro, gracias.
Ok, Lucero. Lucero, no entendía muy bien tu pregunta. No sé si me la puedes aclarar un poco. Creo que era en la estructura que teníamos el Excel. Ok. Y de hecho ahí es tanto el programa como el cronograma juntos. Pueden ir por separado. Ok. Cuando hablamos de fechas, meses, es parte del cronograma correcto. Pero cuando ya el resultado lo comparamos con, es parte del seguimiento del programa. Entonces, podríamos decir que el conjunto es el programa de manera total, si es que es por como entendí en la imagen. Ok, listo. Qué bueno que se aclaró. Ok, Lucero, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, veo que no tenemos preguntas. Ok, también se establece. Ah, buena pregunta, Junior. A ver, vamos con Eduardo en primer lugar. También se establece un programa anual del Comité de Seguridad que se tiene que incluir. Claro, sí. De hecho, sí. Por ejemplo, lo puedes incluir dentro de la lista de requisitos legales, dentro de la participación. em, Dentro de la participación de los trabajadores para las actividades preventivas, lo puedes incluir como parte de las reuniones de seguridad. Hay muchas maneras de incluirlo, pero si es que ya es algo obligatorio y tu organización lo hace, en realidad no es mandatorio que lo coloques, ¿eh? Simplemente ya le das continuidad. Yo particularmente opto por no incluir en general actividades que ya son regulares y constantes de la organización como parte del plan. Si no pongo en el plan lo que necesito reforzar o lo que no he hecho durante el año anterior. ¿Ok? El plan, ¿quién nos lo aprueba? Lo aprueba el comité de seguridad, lo tiene que aprobar la gerencia, tiene que haber una estructura de revisión de documentos dentro de tu empresa junior, pero sí es importante en especial como requisito legal que lo apruebe el comité o supervisor de SCT. ¿Ok? Bianca, qué buena pregunta, Bianca. ¿Cuándo debo realizar? Ok, miren, en el último cuadro que les compartí de las anotaciones para el seguimiento del cumplimiento, yo sugiero que que los planes anuales se empiecen a trabajar el último trimestre del año, es decir, un octubre, noviembre, diciembre, por lo menos de menos a más, ¿ok? Es decir, una capacitación en lo que puede ser plan anual, un mirar los resultados, un ir puliendo los datos para saber cómo vamos a llegar a diciembre, un mes de noviembre para ya poder ir esquematizando qué es lo que nos falta y un diciembre ya centrarnos en pulir el detalle del plan para arrancar un enero con el plan. A veces por tiempo, normalmente lo terminamos a la corre-corre en enero y creo que no es una buena práctica. ¿Ok? Vayan confirmándome si con sus respuestas estamos de acuerdo, Junior, del mismo modo, por favor, Bianca. Ok, bueno, Lucero, Eduardo también, por ahí hizo una pregunta. Listo, Jocelyn. Dice César, si el programa no es funcional, ¿qué debemos realizar y no llegamos a los objetivos de prevención? Em, no entiendo muy bien el contexto de funcional, pero de pronto quiero entender como que si no es práctico, yo creo que por eso la necesidad de que se haga con anterioridad, para saber cómo funciona. Yo puedo tener una idea como supervisor de SCT y querer hacerlo bajo mi estructura, porque así me enseñaron, porque así de pronto me dijeron en las sesiones de ITEC 1, 2, 3, ¿no? Pero en realidad esto lo tenemos que llevar a la consulta con los compañeros que van a aportar al programa para que justamente sea funcional. ¿Ok? Dice ingeniero, ¿qué podamos hacer si el patrón, entiendo que el gerente no colabora para cumplir con el 100% de capacitaciones? Mira, yo creo que uno tiene que ir tratando de en el camino vender los resultados, pedir a cambio. También creo que es importante ganarse los distintos niveles de la empresa, es decir, generar tus aliados, Marco, a nivel de otros encargados de áreas, del área de recursos humanos, de los representantes del comité, o la participación de los trabajadores. eh, Intentar con tu gerente
el escenario de que es un tema obligatorio, de que es un tema de sensibilización, de invitarlo a las oportunidades que tengan, de que cuando prepares tu capacitación, pues hacer que te digo, participe para que vea los beneficios de esta en general, ¿no? Creo que hay muchas técnicas, pero a veces ya hay culturas de organizaciones que no están del todo alineadas y es un trabajo pues de bastante tiempo, ¿no? Y para no afectar tu indicador, pues yo diría que sea muy consciente en torno al resultado, ¿no? A veces es crudo, pero yo he llegado a decir en una presentación de plan anual, acepto 7 accidentes este año. Y cuando vino el gerente y me enfrentó y me dijo, pero ¿qué? ¿Usted cómo se va a creer que 7 accidentes? Es que claro, el año pasado hemos tenido 8 y este año yo considero bajar uno por la facilidad con la que usted me da los recursos, con la que usted me participa y toda la organización. Entonces, a todos los desencajé al punto que dijeron, bueno, sí, pues no, se está mejorando la gestión, pero y es consciente que no va a bajar más, que es una actitud un poco arriesgada, pero no vamos a poner 0 accidentes cuando yo tengo pues 20 eventos, ¿no? 100 días perdidos por accidentes, ¿no? Por eso es que el objetivo SMART dice que tiene que ser real, ¿ok? También debe incluir el programa de prevención, sí, también los simulacros, porque es una actividad preventiva, Eduardo. ¿Cuánto es el mínimo porcentaje aprobatorio para indicar que mi plan funciona? Es el target que te coloques en realidad junior, pero un número óptimo es normalmente entre 80 y 85%. Normalmente, y eso también es algo que ustedes pueden trabajar, ¿va? Pueden tener un target ideal, 90%, un target alcanzable, 85%, y el menos deseado, pero que me deje en la pinta verde, no lo sé, un 80%, digo, ¿no? ¿Ok? Sí, correcto, Eduardo, hay una ley que obliga, listo, pero no porque lo obligue, porque si hablamos de que todo lo que va obligatorio forma parte de los planes de seguridad, olvídate, o sea, tendríamos un súper mega documento, ¿ok? Pero es de acuerdo, como digo, a la necesidad de tu empresa, ¿listo? Ok, yo quiero hacerles un comentario más, colegas, que sí me pareció a mí importante y yo tuve que cerrar una brecha al curso o sea, durante el ejercer esta práctica, esta carrera de seguridad. Normalmente, cuando ustedes asuman el liderazgo de un plan de seguridad y tengan que mostrar aquellos resultados, es importante que ustedes tengan manejo de específicamente el Microsoft Excel, ¿ok? Es muy importante porque yo ya después de varios años de experiencia, veo, es distinto poder explicar con palabras a una persona a veces más adulta que yo, y esto creo que va un poco también con lo que preguntaba Marcos, que mostrar un tablero, que mostrar un dashboard, que mostrar un gráfico, un mini gráfico, que mostrar algo que de manera automática vaya cambiando, que ante la duda yo tecleo, muevo y se cambie el resultado, pero cambie porque es lo que necesitan, el uso de tablas dinámicas cuando se trabajen con muchos datos y por qué no, de cara a más adelante, al menos trabajar con otras plataformas como Power BI, por ejemplo, o software mucho más especializado. Pero yo sí creo que hoy por hoy una competencia para ser un importante supervisor de SCT es conocer y tener un buen nivel de manejo de Excel. Casi todas las organizaciones trabajan con este software y en realidad tiene muchas virtudes. Como les digo, yo trabajo en una organización, digamos, regional y nosotros usamos Excel. Tenemos un software para muchas virtudes, pero hay un momento en el que toca un límite y cuando ya tienes que hacer un análisis distinto, tienes que ir al Excel. Entonces, todos usamos Excel y hay quienes realmente, les digo, presentan unos gráficos y unos dashboards que explican todo en una lámina y hay quienes necesitan 20, 30 láminas para mostrar algo, ¿ok? Entonces, fundamental para mí para tener una buena presentación de resultados de un plan de seguridad y cualquier plan, tener un conocimiento bastante importante y bien sedimentado del manejo de
tablas dinámicas, gráficos, Excel, fórmulas, en general, esta plataforma que es bastante útil como un punto de partida. Muy bien, queridos colegas, en honor al tiempo, yo espero que haber nutrido, de hecho también sus intervenciones colaboraron conmigo. Muy agradecido por su atención, por su tiempo, gracias a ti, Isabel, por participar, mantenerte en las sesiones, preguntar, opinar, y gracias definitivamente a todos ustedes quienes nos han acompañado. ¿De acuerdo? Tengamos un día seguro mañana, amigos, colegas, y bueno, gracias a todos ustedes, creo que se merecen un aplauso todos nosotros. Muchas felicitaciones por esta sesión a todos. ¿Listo? Valeria, muchísimas